programa de hoy estamos hablando de la crianza de los hijos. Daniel, nos quedamos en lo que estabas diciendo, la crisis que ocurre cuando llega el bebé en la pareja. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es que este bebé toma el His Majesty the Baby, ¿no es cierto? Toma el centro, y si nos encontramos con papás no muy maduros, hay crisis de celos y serios. Hay hombres que incluso pierden el apetito sexual en la relación con la pareja porque la mamá del bebé deja de ser vista como mujer y solo como mamá. Entonces tener relaciones con la mamá es medio incestuoso, ¿no? Claro. Entonces, digamos, estoy metido recontra lo inconsciente, pero, digamos, pasan esas cosas, estragos. Y efectivamente las mujeres también como que alejamos nuestra parte de mujer, de sexualidad también. Y además, la lactancia no ayuda a eso tampoco, ¿no? La lactancia no ayuda a reconectarte, claro. ¿no? Y otro fenómeno que ocurre es que cuando llega el bebé empieza a invadir la casa. Porque toda la casa está con la ropita, con los accesorios. Todo cambia. Duerme en tu cuarto. Todas las rutinas cambian, hasta el olor de la casa cambia. Claro. Yo he visto un poquito en esta generación que cuando hay ese problema, es como que se tomaran dos bandos, como si no hubiesen posibilidad de hacer un punto medio. Y es, delego a mi hijo con una nana o con quien pueda cuidármelo y me dedico a no estropear mi relación de pareja, ¿no? O me dedico 100% de mi hijo y desecho a la pareja. Y en el primer caso se dan algunas barbaridades, ¿no? Tipo bebé recién nacido y el papá y la mamá se van de viaje. Así es. No se da cuenta el bebé y a mí me aterra. Yo también bueno, una de las estrategias para liberarte de la culpa es retrasar la edad de la maternidad. O sea, postergar la maternidad para primero terminar bien la universidad, conseguir la maestría, entrar al mercado laboral, conseguir un puesto relativamente ya expectante y recién allí, ¿no? A algún grupo de papás, digamos, de adultos en estos momentos les pasa eso. Están poniendo una serie de prioridades en lograr cosas de carácter materiales y profesionales. Naturalmente, que digamos, es legítimo. Es una opción. Absolutamente. Claro, eso retrasa la parentalidad y hace que entonces vayamos a empezar a tener en determinados grupos sociales, sobre todo. Padres, abuelos. Padres bien grandes, sí, claro. Bien grandes. Que viene el bebé como además investido de toda una necesidad de ser cubierta de una serie de cosas. En fin, la crianza de esos niños, de padres ya demasiado adultos, es muy distinta. Es muy distinta. Los padres ya no son más obsesivos. Son más obsesivos o más condescendientes también, más porque relajados. a veces es más condescendiente porque ya los tuvieron, ¿no? O sea, al final. No, eso pasa con el ser abuelo. Es diferente. Cuando tus propios hijos. No, es que estoy hablando de los padres abuelos. Por eso digo, pero cuando eres abuelo, sí más bien, y eres mucho más permisivo. Pero el padre adulto no necesariamente es más permisivo. Puede ser sobreprotector. Claro. En fin, hay muchas. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno tiene los hijos joven, yo me acuerdo de haberme ido con mis hijos de 5 y de 7 años a recorrer Europa en tren. Entonces, eres más aventurero, digamos, sí, pues, ¿no? Ahora estás pensando mucho en los peligros. Se critica mucho que personas decidan ser padres, sobre todo padres, porque los hombres pueden, ¿no? Engendrar hijos hasta avanzada edad. Se cuestiona mucho aquellos hombres que deciden ser padres o quieren seguir siendo padres después de los 50 años. Es que ya no eres padre, ya eres abuelo en todo el sentido de la palabra. Imagínate la diferencia de edades que hay entre... ¿Es una irresponsabilidad? No tienes la energía que necesitas para ese bebé. No solamente energía, sino que tu duración cronológica como padre va a ser más reducida. O sea, estás condenando que un al hijo... adolescente quede huérfano. Claro. Y bueno, que crezca el bebé, ya se convierte en un niño. Lo que te preguntaba en la pausa, Daniel, ¿los niños ahora parecen preadolescentes más pronto? ¿Es una percepción de los padres o de verdad los niños están cada vez creciendo más rápido? La adolescencia está aplastando la niñez. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿hay alguna manera de detenerlo? ¿Es bueno o es malo? Los medios están contribuyendo muchísimo, el sistema de vida está contribuyendo muchísimo. La alimentación también. Bueno, imagínate, digamos, a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando un niño que está cableado desde que tiene uso de razón, o sea, frente a un televisor o frente a un
equipo electrónico, un videojuego y ese tipo de cosas, donde lejos de desarrollar espontáneamente una creatividad, donde él tiene que poner todo, tiene que sobreadaptarse a los algoritmos que un determinado juego de video le propone, un videojuego le propone, y el chico se adapta. Agreguemos el hecho de que poco más falta de que los nidos arranquen cuando el bebé está en útero. Claro. Y la sobreestimulación para temprana. ya en el más la barriga, ya la estimulación temprana. Claro, ese tipo de cosas que, discúlpenme a aquellos que crean en el asunto, pero yo personalmente siento que es medio guachafo hasta el final. No, es que... Bueno, y la crianza también, pero es ¿cómo que ha cambiado? además estamos viviendo en un mundo altamente, entre comillas, competitivo, por lo tanto al niño hay que matricularlo en el nido por lo menos a los 2 años. No, y además pasa antes de eso, ya tiene además, claro. además se comete pues este terrible trance de los exámenes de ingreso a los colegios. Entonces, a los 3 años. No, los padres están obligados pues a darles una precocidad, ¿no?, pedagógica. ¿Sabes que el antes examen de ingreso a un colegio es más difícil que el examen de ingreso a la Claro, universidad? No, claro. y piden habilidades que los niños no están preparados para, entonces los adiestras de alguna manera a dibujar con 5 dedos. Mi generación y no ese iba tipo al de cosas nido. cuando en verdad no están preparados Nunca fui para al nido, o sea, yo entré de frente al colegio, o sea. Así. Bueno, y el tipo de crianza que antes era muy horizontal, ahora es vertical, ahora es excesivamente horizontal. No solo eso, ahora los niños, leí hace poco a un autor argentino que describía al niño actual y entre las cosas que decía es, ahora los niños no le tienen miedo a los padres, al contrario. Los padres a los tienen hijos. terror, claro, los niños tiranos, ¿no? Sí. Sí, sobre todo cuando empiezan a crecer, ahí viene ese problema, ¿no? Con esa horizontalidad que se ha venido pasando, ¿no?, digamos, de generación en generación, porque claro, se ha pasado de la verticalidad absoluta y de pronto como que no sabemos cuál es el equilibrio, ¿no? Y entonces pretendemos que los niños dirijan toda la crianza, ¿no? Y claro, con esa idea de que hay que respetarlos, es como muy difícil entender, porque lo que te transmite las nuevas teorías, digamos, de crianza y de educación es, sí, hay que seguir al niño, hay que respetarlo, no podemos apresurarlo, ¿no? Él tiene no una identidad, pero él tiene una opinión, él tiene, ¿no?, una presencia importante, ya no solamente lo empujamos. Entonces eso confunde, creo, mucho a los padres con la idea, ¿no?, se van hasta el otro extremo y empezar a sentir que ellos van a dirigir. Tú puedes respetar lo que dice tu hijo y tú puedes considerar su opinión, pero sabiendo que tú tienes la última palabra. Yo creo que esa es la diferencia, que los padres se confunden, ¿no? La última palabra y quien dirige el barco eres tú. ¿Pero por qué? Claro. Porque tu niño de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, incluso de 10, todavía no tiene suficiente tiempo de vida como para tener el criterio necesario. No tiene mundo, pues. Para poder de ver que las opciones que le estás cogiendo tienen muchas limitaciones. Tú tienes la experiencia como adulto, pero eso requiere seguridad y tranquilidad en uno mismo. Y aparte de eso, algo que se pierde y que es muy importante en la crianza es el sentido del humor. Mucho sentido del humor. Hay que saber tomar las cosas con más sentido del humor y llevarlas con más tranquilidad, que ayuda muchísimo a ver las cosas de una perspectiva distinta. La edad de la inocencia ha cambiado, pues, ¿no? Lo que a veces comentamos con gente de mi generación, o sea, yo a los 14 años, o sea, uno ve, ¿no?, un chico de ahora a los 14 años, ¿hasta cuándo una chica de 14 años, cortos? o sea, yo hasta los 14 años pues era un tonto, o sea, no sabía nada del mundo y esos ya saben todo, y ¿no? hablemos de eso, de los adolescentes. Ahí creo que intervienen mucho los medios, ahora, ¿no? En ese sentido creo que intervienen muchísimo los medios, digamos, el internet sobre todo, en donde el acceso a la información realmente es mucho más amplio, ¿no? Los padres también trabajan más, entonces también los dejan un poquito en el cuidado de esos aparatos, ¿no? Son un poco las nanas de hoy, digamos, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestros hijos adolescentes? Que digamos, naturalmente, el adolescente pues se va a rebelar, va a decir, yo ya no soy como tú, yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Y está muy bien, yo creo está, que la rebeldía es lo absolutamente normal, natural. Claro. Y necesaria. Así Fíjate, hay Pero un ¿cómo juego contenerlos dialéctico, igual? Hay un juego dialéctico entre el niño que dice igual que mi papá, el adolescente que dice cualquier cosa menos como con mis papás. Claro. Y luego el joven adulto que dice, ok, no está tan mal mi papá. Hagamos una síntesis entre lo mío y lo que me aportan. Son buena gente después de todo, ¿no? Eso pasa cuando uno tiene hijos ya, recién perdona a los papás, ¿no? Sí, claro. Sí, Más sí, o sí, menos, sí. Pues sí, realmente el adolescente tiene que rebelarse para poder caminar en autonomía. Es una cuestión natural que la generación
se pelee, entre comillas, con la generación inmediatamente anterior. Si no, ¿cómo vas a hacer los árabes decían, o sea, nosotros nos parecemos más a nuestros amigos que a nuestros padres. Eso es lógico, porque tú eres parte de una generación, y una generación necesariamente tiene que ser crítica o contestataria con la inmediatamente anterior, pero no necesariamente con todas las anteriores. Porque, por ejemplo, uno puede tener mayor complicidad y mayor comunicación, por ejemplo, con los abuelos que con los padres. Ese es mi caso, ¿sabes? Yo tuve, cuando adolescente, grande además, una relación mucho más estrecha con mi abuelo, con quien podía hablar muchísimo, por ejemplo, de filosofía, y me encantaba, que con mi padre, que también teníamos muchas cosas en común, pero con mi abuelo tenía el tiempo. Claro, porque tu padre estaba dedicado a la producción, a producir. Claro, y también a criarte y ponerte como, ¿no? A veces están como muy rígidos. Los papás estamos como un poco con la idea de que hay que criarlos, hay que educarlos. Los abuelos están más libres, ¿no? Se sienten más libres. Sí. Ahora, pero volviendo al tema de cómo hacemos con el adolescente que el torbellino que es el adolescente y que es necesario que se revele, digamos, para que se forme, para que forme su identidad y todo, pero ¿cómo hacemos para reequilibrar eso y no estar tan ausentes, ¿no? Y poder contenerlos. Y para que se pueda tener un ambiente, digamos, en la casa pasable y que no quieras ahorcar a tu hijo. Yo creo que sí, claro, eso te iba a decir. Eso es normal, eso es importante decir a los papás, es normal querer ahorcar a sus hijos. Y va a ser dificilísimo. Ahora que lo hagas es otro tema. Claro, no hay que hacerlo, pero quererlo. Yo creo que es dificilísimo acomodar el lugar. Hay personalidades de niños que son más, o chicos que ya son más fáciles que otros, qué sé yo. Y habrá muchas estrategias en el momento para tratar de resolver, pero yo siempre digo que en verdad la mejor manera de que la adolescencia se pase de mejor manera, valga la redundancia, es la prevención, es habiendo tenido un buen vínculo cuando eran niños, ¿no? Esta cosa de que no esperar a la adolescencia para que vengan todos los problemas, sino vas a cosechar en la adolescencia lo que hiciste también al principio. O sea, igual va a ser difícil, nunca va a ser fácil, pero esta cosa de las distancias, ¿no? Kilómetros de distancias con un adolescente en el cual ya no puedes llegar, pero en lo absoluto, probablemente tiene que ver con que de chicos no hubo. Claro. Sí. Conversar mucho y hablar mucho, reconociendo que si tienes hijas vas a hablar más que si tienes hijos, ¿de acuerdo? Los hijos son más monotemáticos y monosílabos en sus respuestas, de forma natural, pero es conversar mucho, probar, y además presentarte como una persona con tranquilidad, como en tu rol de padre, o sea, sí puedes tener dudas y sí puedes tener miedos y puedes hablar de eso, ¿sabes? Eso es bien interesante, que un chico dice, pues es que lo que me estás proponiendo a mí me da miedo. Ahora, si tú me puedes tranquilizar respecto a lo que tú estás planteando, por ahí te puedo dar permiso, pero mientras tanto sabes que no te lo voy a dar por estas razones mías, que quede claro. Ese tipo de diálogos claros, precisos, con tranquilidad, ayuda muchísimo. Hace algún tiempo, no muy lejano, una mamá me contaba un diálogo que tuvo con su hijo a propósito del alcohol. Y el chico le contaba que sus compañeros estaban probando alcohol. ¿En serio? Le decía a la mamá, sí, ¿y qué están tomando? Tal cosa. ¿En serio? No creo. A ver, y se fue con el hijo al bar de la casa y empezaron a experimentar, mamá e hijo, ¿esto están tomando? Pruébalo. Es horrible. Y efectivamente tomó, el chico casi se muere. No creo. Pero esa actitud... No castrante. No, totalmente abierta, bajó cualquier tipo de angustia, ansiedad, necesidad de experimentar, no hubo prohibiciones y tranquilizó toda la cuestión. Y probablemente el chico no esté consumiendo alcohol antes de tiempo. Que tiene que ver con lo mismo con la sexualidad, por ejemplo, ¿no? También hablar con mucha naturalidad y poder ver juntos un video en internet, digamos, de cierta edad, ¿no? Y poder hablar realmente con mucha naturalidad y que eso no sea un tema tabú. Mientras más tabú y más prohibitivo, más van a querer romper la regla, ¿no? Yo creo que en la adolescencia es bien importante eso. Y con eso nos vamos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de qué pasa cuando los hijos crecen y se van.